Bien, en caso de las infecciones vamos a revisar en primer lugar la coriamnionitis, ¿ya? Recuerden que la coriamnionitis tiene origen polimicrobiano, ¿ya? Intervienen varias bacterias, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, las que más se aíslan vienen a ser estas dos, ¿ya? Ureoplasma, ojo, ureoplasma y micoplasma, ¿ya? Son las bacterias que más se aíslan en lo que viene a ser los cultivos. Pero también está involucrado, ¿ya? Streptococo agalactiae, causante de sepsis neonatal, junto con Escherichia coli, ¿no? Junto con Escherichia coli. Entonces, estas bacterias están implicadas, ¿ya? Ureoplasma, micoplasma, las bacterias causantes de sepsis neonatal, anaerobios, etcétera, ¿ya? La vía de transmisión más frecuente, recuerden, es la vía ascendente, ¿ya? La vía ascendente, es decir, migración de bacterias, ¿no? De la región del tracto genital inferior. Por eso tenemos acá la clasificación 1, por ejemplo, la vaginosis, ¿ya? La vaginosis, porque también está involucrado Gardnerella vaginalis, ¿ya? También está involucrado. Ya luego estas bacterias ascienden, y luego infectan la decidua, ¿correcto? En la decidua, luego ya en el grado 3 infectan el líquido amniótico y luego en el grado 4 ya infectan el feto, ¿no? Infectan el feto. Muy bien, esos son entonces lo que vienen a ser los grados. En cuanto a los factores de riesgo, muy importante, ¿ya? Los factores de riesgo, el RPM, ¿no? Un RPM más de 18 horas prolongado es factor de riesgo para coriamnionitis. También la duración del parto. Un parto prolongado es factor de riesgo. O el prematuro, ¿no? También el parto pretérmino, ¿ya? El parto pretérmino. O la infección de tracto genital inferior, como hemos dicho, la vaginosis, también es factor de riesgo. Cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico clínico se hace con los criterios de Gibbs, ¿ya? Los famosos criterios de Gibbs. Se hacen el diagnóstico de coriamnionitis. Entonces ahí tenemos la fiebre en el tercer trimestre, ¿no? Fiebre en el tercer trimestre, con taquicardia fetal, latidos del feto más de 160, taquicardia materna, frecuencia cardíaca en la madre más de 100, ¿no es cierto? Con irritabilidad uterina o sensibilidad uterina, y flujo, también tiene flujo, flujo maloliente, flujo purulento, también entra en la clínica, ¿no? De la coriamnionitis. En el hemograma, recuerden, vamos a encontrar una leucocitosis con desviación izquierda, ojo, con aumento de abastonados. Leucocitosis con desviación izquierda. Pero el que te va a confirmar el diagnóstico básicamente es el estudio del líquido amniótico. Ese es el gold estándar, el estudio líquido amniótico, ¿no? A nivel citoquímico decimos la glucosa consumida menos de 15, leucocitos aumentados más de 50. Nos habla de infección bacteriana, ¿no? Glucosa consumida, leucocitos aumentados, como el líquido cefalorraquídeo de una meningitis, ¿ya? Lo mismo. O el cultivo, pues, ¿no? El cultivo, el GRAN, que nos salga positivo. Ese ya viene a ser el gold estándar, ¿no? Muy bien. Complicaciones, ¿qué complicaciones podemos hablar, ¿no? En un paciente que tiene coriamnionitis, en una paciente que tiene coriamnionitis. Entonces las complicaciones que presenta, ¿no? Es para el feto, ¿no? Sepsis neonatal, para el feto, sepsis neonatal. Para la madre, ojo, hay más riesgo de atonía uterina, ¿ya? La infección aumenta el riesgo de hemorragia posparto por atonía, también aumenta el riesgo de endometritis puerperal, también aumenta el riesgo de parto pretérmino, como toda infección, parto pretérmino, y lesión neurológica, ojo, está asociado a parálisis cerebral, ¿ya? Entonces esas son las complicaciones, ¿ah? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente es finalizar el embarazo, ¿ya? El tratamiento es que una vez diagnosticada una coriamnionitis, tenemos que finalizar el embarazo de manera inmediata, ¿ya? Entonces terminar la gestación dentro de las 6 horas posibles,
¿no? Terminar el embarazo. Y la vía de elección, ojo, es la vía vaginal. Por eso la conducta es inducción del trabajo de parto. Inducción del trabajo de parto. Si no se puede inducir porque hay alguna contraindicación obstétrica, recién cesárea, ¿no? El feto está empodálico, hay alguna distosia, entonces recién cesárea. La de elección es inducción del trabajo de parto, por si acaso. Ahora, cuando uno induce, ¿no es cierto?, hay que dar su esquema de antibiótico. ¿Y cuál es elección en coriomionitis? Como sepsis neonatal. Ampicilina más gentamicina, ¿ya? En dosis única. Ampi más gentamicina. Si la paciente se somete a cesárea, se le da ampicilina más gentamicina y se agrega clindamicina, porque recuerden que la cesárea aumenta el riesgo por anaerobios. Por eso sea ampi, genta y clinda, ¿ya? Pero el núcleo, como te das cuenta, es ampicilina más gentamicina por las bacterias que causan sepsis neonatal, ¿ya? Entonces acá dos conceptos importantes que quiero que recuerdes porque ha sido pregunta de examen, es que la vía de elección es la vía vaginal y el esquema como sepsis neonatal, ¿no? Ampi, genta, a menos que se someta a cesárea, donde tienes que aumentar clindamicina.